bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 3 de octubre de 2022, arranca octubre, 10º mes del año, se nos fue el año ya y esta madrugada, por cierto, estaba prendida la Cruz del Águila. Ustedes saben que Maduro manda a prender la Cruz del Águila de acuerdo a lo que le interese, mañana es su cumpleaños, él manda a prender la Cruz del Águila. No, mentira, él nunca la ha mandado a prender por su cumpleaños, pero en realidad aquello que era una tradición venezolana, que era que una tradición caraqueña, que era que la Cruz del Águila prendía el 1 de diciembre, bueno, esto se lo han... Ahora es cada cuando les conviene, y como Maduro decretó la Navidad desde el 1 de octubre, bueno, pues ya está, se prende la Cruz del Águila desde el 1 de octubre. Pero bueno, faltan un par de meses para la Navidad, pero ciertamente ya pasó todo el año 2022 prácticamente, ya lo que queda es pues la última sexta parte del año 2022. Siendo esto así, la principal noticia del día, bueno, hay 21 grados en el Valle de Caracas, el cielo está parcialmente despejado. Ayer hubo un ratito de lluvia, está lloviendo bastante sobre Venezuela, ya vamos a estar hablando de las lluvias, pero la noticia del día, sin duda, es la elección en Brasil, donde Lula superó a Bolsonaro, pero no por los 20 puntos que algunos medios, como El País, por ejemplo, el sábado todavía decían que la única duda era si Lula ganaba en primera vuelta o si ganaba en segunda vuelta. Bueno, al final ganó la primera vuelta, pero solo por 5 puntos. Y va a haber una segunda vuelta que va a estar de infarto. El exmandatario obtuvo un poco más de 48% de los votos, mientras que el actual presidente fue respaldado por 43%. El balotaje será a final de este mes, el 30 de octubre. En una reñida definición, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, yo decía en esta semana, decía en estos días en Twitter, el sábado, que el lunes el país va a tener que explicar por qué dijo que iba a ganar Lula con 20 puntos de diferencia, cuando al final se impuso por apenas 5 puntos. No habrá balotaje el próximo 30 de octubre terminando el mes. Los resultados sorprendieron, ya que prácticamente todos los sondeos daban cuenta de una diferencia mucho más holgada en favor del Partido de los Trabajadores. Varias encuestadoras incluso arrojaban una contundente victoria en primera vuelta. Sin embargo, al término de un conteo agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta 7 puntos, pero que luego se fue reduciendo a cuentagotas, los resultados situaron al expresidente Lula con 48,25% de los votos frente a 43,10% para el mandatario, con 99% de los colegios electorales escrutados. Como se esperaba, el resto de los candidatos se ubican muy lejos de los principales aspirantes. Simón Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, apenas superan el 4 y 3 respectivamente. Los otros 7, en tanto, no logran pasar el 1%. Y ciertamente, al final, de quienes mordió Lula fue de estos candidatos minoritarios, ¿no? Empezó como hasta la mitad del conteo, estuvo en desventaja Lula, hasta el 50 y pico por ciento estuvo en desventaja Lula, y luego empezó a decaer el porcentaje de votos, pero más que nada de estos candidatos minoritarios. Otro comentario, yo no quiero aquí malinterpretar, mal informar, por lo tanto voy a buscar la extensión geográfica de Brasil. Yo creo que Brasil es un país, bueno, miren, me iba a quedar corto por mucho. Brasil es un país de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Es un país de 156 millones de habitantes. Las elecciones terminaron a las 6 de la tarde. A las 10 de la noche ya todo el mundo sabía lo que había pasado. Sin barandita, sin rectoras con cara de orto, sin negociaciones, sin qué estará pasando en Miraflores. No. Terminan las elecciones, se empiezan a contar los votos. Por cierto, la tecnología del CNE, la anterior de Smartmatic y la actual, permitirían hacer eso. Para donde ustedes miren este país en el que vivimos nosotros, Venezuela, ustedes ven cómo todo pasa aceite, como en todos lados hay déficit democrático.
Y uno de los grandes déficits democráticos de este país, por supuesto, se encuentra en ese Consejo Nacional Electoral que lamentablemente padecemos. Bolsonaro empieza en la delantera, dice Infobae. Yo aposté, Datafolla va a equivocarse de nuevo. Escribió en su cuenta de Twitter Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente, refiriéndose a la encuestadora más prestigiosa de Brasil. En su primera declaración tras los resultados electorales del domingo, el presidente Jair Bolsonaro, que disputará la segunda vuelta contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que había una sensación de cambio en el país, pero advirtió que los cambios pueden ser para peor. Tenemos una segunda vuelta por delante y podremos mostrarle a la población que la inflación está bajando y que el gobierno no ha dejado de atender a los más pobres. Mediante diversos subsidios aprobados en los últimos meses, entiendo que hay una voluntad de cambio, pero ciertos cambios pueden ser para peor, dijo el mandatario en declaraciones a la prensa frente a su residencia oficial en Brasilia. Citó como ejemplo los casos de Argentina, Venezuela y Colombia, países en los que la derecha fue desplazada por líderes progresistas en los últimos tiempos, e insistió que los brasileños no pueden correr el riesgo de perder su libertad. Mi preocupación es que Brasil siga el camino de Argentina, Colombia, Venezuela y Nicaragua. Por su parte, el candidato a la presidencia Lula da Silva aseguró que a partir de este mismo lunes comenzará la campaña para la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Lula insistió en que los resultados de esta primera vuelta representan una oportunidad para el debate cara a cara con el candidato a la reelección Jair Bolsonaro. La lucha continúa hasta la victoria final, aseguró el expresidente tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral, al tiempo que expresó que siempre consideró que ganaría los comicios, ganará los comicios. De ganarlos, se enfrentará a un panorama político que le es muy adverso, porque los candidatos de Bolsonaro no solo se impusieron en las parlamentarias, sino también en las gobernaciones, elecciones generales en Brasil en el día de ayer. El Partido Liberal logró un importante triunfo en los comicios del Congreso y el Senado que se llevaron a cabo en paralelo con el proceso presidencial de este domingo. Los candidatos del oficialismo también se impusieron en 9 de los 15 estados que eligieron mandatarios locales durante la jornada. Los candidatos aliados del mandatario brasileño Jair Bolsonaro obtuvieron importantes victorias el domingo en las elecciones legislativas y de gobernadores celebradas en paralelo al duelo presidencial en Brasil. El bolsonarismo puede celebrar, escribió la analista Miriam Leitao en su columna en el diario O Globo. Al menos 9 exministros de Bolsonaro obtuvieron triunfos en las urnas. Además del presidente y vicepresidente de la República, los brasileños estaban llamados a elegir los gobernadores de los 27 estados, incluido el Distrito Federal de Brasilia, los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de 81 asientos, así como las asambleas legislativas estatales. El Partido Liberal del jefe del Estado se encamina a tener la mayor bancada en la Cámara de Diputados. Según analistas, y en el Senado, figuras del Partido Liberal y agrupaciones aliadas se alzaron con al menos 14 de las 27 curules en lisa. Los nuevos congresistas incluyen 2 exministros muy controvertidos de Bolsonaro, el extitular del Medio Ambiente Ricardo Salles, que dejó el gobierno por sospechas de corrupción, y Eduardo Pazuello, criticado por su gestión al frente de la cartera de salud en el auge de la pandemia que dejó casi 700.000 muertos en Brasil. Otro candidato del PL fue el diputado más votado del país, Nicolás Ferreira, con más de 1,4 millones de votos con solo 26 años. La lista de bolsonaristas al Senado incluye desde el exfutbolista Romario, reelecto, hasta Marcos Ponte, un antiguo astronauta y extitular de ciencias, que desbancó un aliado de Lula, Marcio França, favorito en las encuestas. También entran a la Cámara Alta el ex juez y exministro Sergio Moro, que rompió con Bolsonaro, y el fiscal Dalton Delañol. Sergio Moro, saben ustedes, conocido por enjuiciar a Lula da Silva. Vamos a ver algunos titulares de la prensa brasileña, de la prensa internacional. Clarín dice: Lula ganó por poco y no le alcanzó a segunda vuelta por Bolsonaro. Alberto Fernández felicitó a Lula. El kirchnerismo esperaba un resultado más contundente. La Folla de Sao Paulo dice: bolsonarismo demuestra fuerza y el presidente va a la segunda vuelta con Lula. Con 6 millones de votos de más, los petistas llegan a 48% ante 43% del oponente. Tebet apoya al expresidente y Ciro no se define. Estos son 2 de los candidatos minoritarios. El estado de Sao Paulo, mientras tanto, dice: Bolsonaro va a la segunda vuelta con Lula con más votos de lo que se preveía.
el disminuido electorado de centro será decisivo en el día 30, que como les dije ya es cuando será la segunda vuelta en las elecciones brasileñas. 6:30 de la mañana, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M, como les digo y les insisto, en 4 horas en un país de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, eso es 9 veces el tamaño de Venezuela, más de 9 veces el tamaño de Venezuela, 9 por 9, 81. Venezuela es un país de 900,000 kilómetros cuadrados, es decir, en Brasil caben 9 Venezuelas y media prácticamente. 156 millones de votantes. En 4 horas la elección estaba resuelta. Sin CNE, sin baranditas, bueno, con CNE, pero sin barandita, sin cara de orto de la rectora, sin que se pregunte en el Palacio de Gobierno si esto conviene o no conviene. Alguien bromeaba ayer, me decía, bueno, es que para dar los resultados de las elecciones de Barinas se tardaron 7 horas. ¿Cómo serían si fueran las elecciones de Brasil? Bueno, pasaríamos el año que viene, estaríamos todavía esperando en que aquellos se decidieran si lo que votó el pueblo les conviene o no les conviene a ellos, ¿no? Tremendo. Cada día quedan más desacreditadas las autoridades electorales de este país. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Bueno, con cada elección en el exterior quedan más desacreditadas las autoridades electorales de este país. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Julio Pinto en los controles. Quien les habla, Pedro García. Otero, hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y la noticia en Venezuela, sin duda, el fin de semana, de la próxima semana, y quién sabe, de aquí hasta diciembre, es la liberación de los sobrinos de Cilia Flores y su intercambio por 7 estadounidenses presos en Venezuela. Y así, guerra de comunicado del... bueno, aquí está la otra información de Brasil, pero La Paz, comunicado del régimen de Nicolás Maduro, comunicado del gobierno de Estados Unidos, comunicado de la oposición venezolana. Por cierto, ninguno, salvo el comunicado de la oposición, ninguno menciona por su nombre a Franky Flores de Freitas y Efraín Campos Flores. Así dice el comunicado del régimen de Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela quiere informar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que, como producto de distintas conversaciones realizadas desde el pasado 5 de marzo con representantes del gobierno de los Estados Unidos, se ha logrado la liberación de 2 jóvenes venezolanos injustamente apresados en ese país, condenados por narcotráfico a 18 años, inciso mío. Asimismo, queremos informar que el sistema de justicia de Venezuela ha decidido la liberación por razones humanitarias de un grupo de ciudadanos estadounidenses sometidos a causas judiciales en nuestro país. El gobierno bolivariano de Venezuela saluda el resultado de estas conversaciones y hace votos por la preservación de la paz y la concordia de todas las naciones, con todas las naciones de nuestra región y el mundo. Y en tanto, el gobierno de Estados Unidos lanza un comunicado en los siguientes términos. Tampoco menciona a los sobrinos de Cilia Flores. Dice, ni siquiera menciona su liberación. Dice, hoy, después de años de encarcelamiento injusto en Venezuela, traemos de vuelta a Jorge Toledo, Tomeu Badel, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, Matthew Heath y Osman Khan, ha informado Biden en un comunicado oficial de la Casa Blanca. 5 de estos estadounidenses son antiguos directivos de la petrolera Citgo Petroleum, Tomeu Badel, quienes fueron detenidos en noviembre de 2017. Citgo, filial de la estatal PDVSA, dice la nota de Notimérica, está controlada por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, el dirigente opositor Juan Guaidó. También ha sido liberado Matthew Heath, un antiguo marín de Tennessee, detenido en 2020 en Venezuela por supuestos delitos relacionados con armas. Osman Khan, originario de Florida, fue detenido en enero por entrar ilegalmente al país desde Colombia. En paralelo al anuncio de la Casa Blanca, el gobierno venezolano informó en una nota oficial la liberación de 2 jóvenes venezolanos injustamente apresados en ese país tras las conversaciones realizadas el pasado 5 de marzo con representantes del gobierno de Estados Unidos. Por cierto, los 2 jóvenes injustamente apresados en ese país, no mencionados, tampoco se mencionan que son sobrinos de la primera dama, sobrinos políticos del presidente de la República. Nada de eso se menciona. Y la oposición emite su propio comunicado donde dice, yo estaba comprando querosén, y entiende
que es peor la alternativa de decir que estaba informado que decir yo no sabía nada. O sea, prefieren decir, sí, en efecto nos bypassearon, en efecto la política de Estados Unidos cambió, por cierto, después de ser funcionario de la Casa Blanca, comentando las liberaciones en estos oficiosos que suele hacer la Casa Blanca, que ponen a los periodistas a hablar con algún vocero del gobierno en condición de anonimato, decía que la política hacia Venezuela no ha cambiado. Decían eso. Y pretenden que nos lo creamos, pues además. Lo cierto es que yo, Pedro García Otero, tengo derecho a pensar que Franky Flores de Freitas y Efraín Campos Flores eran tan presos políticos como Tomeu Badel, los hermanos Zambrano, José Pereira, etcétera, ¿no? También, en un primer momento, hay que decir, la liberación choca mucho, por supuesto, el intercambio choca mucho, pero luego cuando uno hace memoria, y sobre todo memoria histórica, los que ya tenemos unos años más pues rodando en este plano, podemos recordar cómo en lo peor de la Guerra Fría, por ejemplo, los intercambios de prisioneros eran prácticamente cotidianos. Que tú dices, bueno, no estaba el elemento del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico no era un elemento en ese momento. En este momento sí lo es, ¿no? Entonces, los países no tienen amigos, solo tienen intereses y para aquellos que pensaban o que creían que Estados Unidos nos quería ayudar desinteresadamente, pues miren, un manual básico de estrategia, que es el arte de la guerra, dice: lo que depende de mí puedo lograrlo, lo que depende de otros es incierto. No pongamos el retorno a la democracia de Venezuela en las manos de Estados Unidos. Dejémoslo en nuestras manos, o intentemos ponerlo en nuestras manos, ¿no? Pero voy con el comunicado de la oposición. Dice: la oposición liderada por Guaidó condenó liberación de los sobrinos de Cilia Flores y de Maduro. En un comunicado, Guaidó señala que no tuvieron relación con esta medida que se ejecutó este sábado y en la que también liberaron a 7 ciudadanos estadounidenses que detuvo el gobierno de Nicolás Maduro. El líder opositor Juan Guaidó condenó en un comunicado la liberación de Franky Francisco Flores y Efraín Antonio Campos Flores, sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, condenados en un tribunal de Estados Unidos por narcotráfico. En el escrito señala que no tuvieron relación con la medida que se ejecutó este sábado y que también liberan 7 ciudadanos estadounidenses que detuvo el gobierno de Nicolás Maduro, reseña El Nacional. Hoy conocimos que la administración de Nicolás Maduro canjeó a estos 2 criminales venezolanos por 7 rehenes estadounidenses que mantenía secuestrados, escribieron. Esto prueba una vez más que en Venezuela opera un régimen criminal vinculado al narcotráfico que, como lo hemos denunciado insistentemente, además de ser una amenaza para la seguridad de las personas de cualquier nacionalidad en el país, es un riesgo para toda la región y el hemisferio, dice Guaidó en el comunicado. Sobre la liberación de 7 estadounidenses detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó señala que nadie merece vivir el infierno que viven millones de venezolanos bajo un gobierno que viola sistemática y masivamente sus derechos humanos. Tal como lo ha señalado la ONU, Maduro ordena directamente los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, precisa el comunicado. El líder opositor asegura que mantiene su objetivo de liberar de Venezuela y a todos los presos políticos, civiles y militares. En ese sentido, exhortamos a todos los actores y aliados internacionales que defienden los valores de la democracia y la libertad a no olvidar que, de acuerdo a la misión de determinación de hechos de la ONU en Venezuela, impera una maquinaria de represión que pretende perpetuarse en el poder. Cualquier gesto debe ir en la dirección de recuperar la institucionalidad democrática, derrotar la dictadura y defender el respeto de los derechos humanos. Cualquier otra dirección sería perjudicial para Venezuela y el mundo entero. Estamos y estaremos siempre con el pueblo venezolano y su irrenunciable lucha por la libertad. Y se ha manifestado también María Corina Machado, vamos a ver que me cargue esta página, que considera un gravísimo error el canje de los sobrinos de Cilia Flores, y yo vuelvo a mi postulado inicial. O sea, no pretendamos que Estados Unidos nos resuelva el problema. No lo va a hacer, no lo va a hacer, no es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, considera que el canje de los 7 estadounidenses por los 2 sobrinos de Cilia Flores fue un gravísimo error.
sacrifica la justicia por la paz criminal, genera incentivos perversos a favor del narcotráfico y del secuestro internacional, desprecia los derechos humanos, transmite debilidad en la mayor democracia occidental y degrada la lucha por la libertad en Venezuela. Y por cierto, hay que decir que los argumentos de María Corina se parecen bastante a los argumentos que en su momento, antier, emitía Marco Rubio, el Golden Boy del Partido Republicano, con respecto a esta misma decisión. Guaidó, en tanto, denuncia persecución por parte de la dictadura de Maduro. Las amenazas y el hostigamiento no nos van a detener, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. Por medio de videos colgados en su cuenta oficial de Twitter, Guaidó sentenció: mientras a la dictadura solo le importan los narcosobrinos, esto es lo que nos enfrentamos. Persecución constante de los organismos del régimen señalados en el informe de la ONU como parte de un plan para reprimir a la oposición. Lo persiguen en un cherry, por cierto, no confían mucho en el carro de Guaidó, que corra mucho. Como parte de un plan para reprimir a la oposición, cuyo principal responsable es Maduro, en un cherry. Sí, en un cherry es que lo reciben, es un cherry. Igualmente, Guaidó indicó que quienes tengan familiares en nuestra Fuerza Armada y organismos de inteligencia y seguridad del régimen deben decirles que colaborar con este sistema de persecución de la dictadura es parte de crímenes que no prescriben. Las amenazas y el hostigamiento no nos van a detener. Han llegado a Venezuela 2 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en Argentina. Esto ocurrió el sábado, 6:41 minutos. 2 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en Argentina llegaron este viernes a Venezuela tras casi 4 meses en Buenos Aires, mientras permanecen en territorio argentino. 5 miembros del grupo y la aeronave objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Los liberados, un venezolano y un iraní, que se suman a los 12 primeros tripulantes puestos en libertad a mediados de este mes, fueron recibidos en la nación caribeña por familiares y amigos, informó el canal multiestatal Telesur. El pasado martes, la justicia argentina autorizó la salida de 2 de los 7 tripulantes que seguían retenidos en el país, donde permanecerán los 5 restantes, de los cuales 3 son iraníes y 2 venezolanos. Esta decisión se dio el mismo día en el que el juez federal Federico Villena tomó declaración a 3 de los 4 iraníes, mientras que el lunes había interrogado a 2 de los 3 venezolanos que quedaron en Argentina. La llegada a Venezuela de la primera docena de liberados el pasado 16 de septiembre estuvo marcada por la petición de libertad para los entonces 7 tripulantes retenidos. Y vamos con un bloquecito de lluvias a las 6:42 minutos, porque, como les dije al comienzo del programa, pues las lluvias dieron una pequeña tregua este fin de semana, sobre todo en Caracas, pero siguen afectando. Más de 1 millar de familias afectadas por las lluvias en el occidente venezolano. Más de 1 millar de familias en 4 estados del oeste de Venezuela se han visto afectadas en los últimos meses por las fuertes lluvias que ha registrado el país, que también han causado la pérdida de cultivos agrícolas. En el estado Mérida, donde no ha dejado de llover desde abril, se contabilizan 911 familias afectadas por las lluvias en los últimos 6 meses, de las cuales 65 perdieron totalmente sus viviendas, detalló el gobernador chavista de esa región, Jason Guzmán. Hemos ido activando los refugios solidarios y refugios temporales, y con la misión vivienda hemos ido dando respuesta a los distintos urbanismos para poder atender a estas familias. Y a través de un contacto telefónico con el canal BTV, el funcionario señaló que continúan las labores de búsqueda de un hombre que hace 15 días fue arrastrado por un río junto a un niño, cuyo cuerpo ya fue encontrado sin vida esta semana. En la región de Trujillo, las autoridades han atendido en los últimos meses a más de 800 familias que han tenido dificultades con sus viviendas, indicó el gobernador también del Nicolás Maduro, dice la patilla también. El gobernador chavista, Valdés Gerardo Márquez, quien también reportó afectaciones importantes de puentes y carreteras principales. Por su parte, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, reportó 40 viviendas con pérdida total. En el estado Lara, más de 100 viviendas se han visto afectadas, de las cuales 14 se derrumbaron por completo y ya han sido evaluadas, afirmó el gobernador de esta región, Luis Jonas Reyes, quien agregó que 18 viviendas perdieron sus techos debido a los fuertes vientos. En realidad, Luis Jonas Reyes es el gobernador de Lara. Ya uno no sabe ni quiénes son los gobernadores. Por cierto, qué pena con ese señor. No digo con Luis Jonas Reyes, no. Digo con Henry Falcón, a quien le ganó Luis Jonas Reyes. Qué pena con ese señor, de verdad. En video, aquí dice la patilla, si despidieron a Ani Monsalve, arrastrada por la crecida de Quebrada La Molina. Esto ocurrió en el Táchira tras la recuperación del cadáver de Ani Monsalve, una de las personas que murió tras la crecida de la Quebrada La Molina en Lobatera. Sus familiares la despidieron. Este 1 de octubre tuvo lugar el entierro de la joven que hallaron muerta hace un día en el estado Táchira, tras ser arrastrada junto a 10 compañeros más, todos de un grupo de jóvenes de la Iglesia Metodista de Venezuela.
mientras compartían en un campamento en un pozo de la zona. Fueron 8 días de búsqueda por parte de Protección Civil, bomberos, familiares, amigos y vecinos, quienes hacían presencia durante estas labores de rescate. Pero en el momento aún se espera el hallazgo de otro de los jóvenes, este identificado como John Jáuregui. Sigo leyendo titulares que tienen que ver con las lluvias. Hallan el cuerpo del joven Iván Darío Vega tras ser arrastrado por el río La Grita. Esto también fue en Táchira. Grupo de rescatistas integrado por funcionarios de Protección Civil Táchira y Jáuregui, bomberos de La Grita, CICPC La Grita, Politáchira y Policía Nacional realizaron la extracción del cadáver de Iván Darío Vega, de 35 años, arrastrado el pasado jueves 29 de septiembre por el aumento del caudal del río Grita. La víctima se trasladaba en una motocicleta rumbo a su residencia cuando fue sorprendido por el torrente del río La Grita, el cual aumentó a causa de las fuertes lluvias que cayeron en la cabecera del río. Luego de 2 días de intensa búsqueda en la zona, desde La Grita siguiendo la corriente río abajo, inicialmente localizaron la motocicleta, pero no fue sino hasta este sábado 1 de octubre, cuando hallaron el cuerpo en el agua en medio de rocas grandes en el sector Club Los Amigos. Para seguir con el tema de lluvias, unas 40 viviendas con pérdida total, desaparecidos y fallecidos. El último balance chavista tras las lluvias en Táchira. Estas fueron las lluvias del viernes que afectaron fuertemente a la región occidental y especialmente al Táchira. Hacia la alta montaña, dijo Freddy Bernal, las lluvias se le llevaron un puente entre La Grita y Cordero. Tenemos un grupo de población aislada y 40 viviendas con pérdida total. Hemos recibido todo el apoyo del gobierno nacional y otra cosa. Tenemos personas desaparecidas, estamos en búsqueda, dijo. Y para cerrar, alertan sobre más lluvias en Venezuela por la onda tropical número 41. Me quedan un par de titulares más todavía que tienen que ver con lluvias. Alertan sobre más lluvias en Venezuela por la onda tropical 41. El meteorólogo especialista en pronósticos y climatología, Luis Vargas, advirtió que este domingo será un día nuboso en buena parte del sur y occidente del país, pero ya se está formando una nueva tormenta en el Atlántico. Tiene 20% de posibilidades de convertirse en ciclón tropical, y la OT-42, que es a la que yo me refiero, a la que se está formando en el Atlántico, dicen que podría pasar muy cerca de las costas de Venezuela. Y por cierto, también dice el INAME, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que están muy pendientes, y todos tenemos que estar muy pendientes de la lluvia de los próximos días, porque bueno, podría venir muy fuerte el cordonazo de San Francisco. Como saben ustedes, el día de San Francisco, pues fue ayer o es mañana, ahora no lo tengo muy claro cuál es el día, creo que es mañana, ¿no? El 4 de octubre es el día, claro, de San Francisco. Así, por cierto, un día para querer mucho a los animalitos. Conductores se quejan de reparaciones hechas en la autopista Francisco Fajardo. La falla vial está ubicada en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Altamira, donde el asfaltado se levantó, pero ya fue reparado y cubierto con una nueva capa de asfalto. Todo esto tiene que ver con las lluvias también, por eso se los leo. Sin embargo, en el lugar ahora hay un hundimiento que hacen los carros, que los carros den un brinco, comentó el conductor Julio Rivera. La capa asfáltica de la autopista Francisco Fajardo, ahora llamada Gran Cacique Guaycaipuro, jefe de jefes, sentido oeste, Dios mío, la inflación verbal de esta gente. Gran Cacique Guaycaipuro, jefe de jefes. Es más fácil seguirla llamando autopista Fajardo. Sentido oeste se ha levantado 2 veces en las últimas 48 horas producto de las fuertes precipitaciones que se registraron en la ciudad capitalina. El Pitazo constató que el daño que se registró en esta importante vía peatonal ya fue reparado este sábado 1 de octubre y ahora tiene un nuevo asfaltado. Sin embargo, Julio Rivera, un conductor que frecuenta el sector, comentó que en el lugar dañado ahora hay un hundimiento, lo que provoca que los carros que pasen por el lugar tengan un pequeño brinco. En ese tramo se forma una laguna que para algunos carros es difícil de pasar, y como yo siempre digo, más fácil es pintarrajear columnas que reparar drenajes, ¿no? Claro, pintarrajear columnas se ve mucho, además para peor, ¿no? Pintarrajear columnas se ve mucho, y reparar drenajes no se ve y ni siquiera se siente, porque cuando usted pase por ahí y no llueve y no esté inundado eso después de llover, usted no se va a dar cuenta. Usted sencillamente va a decir, bueno, eso funciona como tiene que funcionar. Un incentivo muy perverso, ¿no?, de la política. 6:49 minutos, ya se acaba el programa. Antes de que se acabe el programa, quiero pedirles este momento de publicidad. Quiero hablarles de Quimérica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene
tiene la necesidad de alquilar una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, cualquier aparato que necesite para la atención de algún paciente hospitalizado en el hogar, Equimédica se lo entrega en alquiler en toda Caracas con muy pocos requisitos si es para la venta. Por supuesto, allí la cosa ya es a nivel nacional. Y se lo enviamos con lo que procede enviárselo a una empresa de courier o, en todo caso, una empresa de mudanza. Si es, por ejemplo, una cama clínica, no le envía un courier, hace falta una empresa de mudanzas. Llame al 0412-806-2591 o ingrese en nuestra página en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, Equimédica-alquiler, Equimédica-alquiler, o hagan más cosas, pues, para que conozcan toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles mañana, que es el Día de San Francisco, Día de las Mascotas, Día de los Animalitos, hablarles del consultorio veterinario, el doctor Alfredo Cova, más de 30 años de experiencia atendiendo animales en Santa Mónica. Pónganlos en manos del buen doctor Cova, que le ofrece multiplicidad de servicios que van desde la odontología veterinaria hasta la peluquería canina para los consentidos del hogar. Regálele a su mascota en este Día de San Francisco, regálele una consulta médica con el doctor Alfredo Cova en la avenida Arturo Michelena, calles Manuel Díaz con Damaso Villalba, 0414-127-7947, 0212-661-1546, garantía integral para el bienestar de su mascota, también del fin de semana. Volvemos a la información, muchas noticias sobre el tema de la guerra en Ucrania. La anexión, hace pocos minutos decía Putin, o decía el Kremlin, no sé si era Putin directamente, vi el titular de la noticia y de verdad después no pude ver más. Acababa de suceder, decía Putin o decía el Kremlin, como les digo, no sé cuál de los dos lo decía. En todo caso, lo importante es lo que decían, que todavía no saben cuáles van a ser las fronteras de las nuevas repúblicas, que se los de las fronteras extendidas de Rusia, no saben dónde van a estar. Y por supuesto que no saben dónde van a estar porque están llevando una pela de Ucrania en las últimas horas. Rusia se enfrenta a su peor pesadilla tras la derrota en Liman. Tropas ucranianas se acercan a Lugansk. Los soldados de Kiev avanzan hacia Kreminaya, la puerta de entrada al territorio ocupado por Moscú desde 2014 y recientemente anexado ilegalmente. Liman fue reconquistada completamente, gloria Ucrania. Esto decía este domingo el presidente Volodymyr Zelensky. Rusia perdió un importante nudo ferroviario en la anexionada región de Donetsk. La derrota es mucho más que un repliegue, es una amenaza real a la posición rusa en el este de Ucrania, región en disputa desde 2014, cuando Moscú se anexionó ilegalmente Crimea. Desde entonces el Kremlin se hizo fuerte en el este de Ucrania y desde allí organizó toda su invasión. Ahora la reconquista de Liman abre la puerta para la toma de Kreminaya y esa sería la puerta de entrada para Lugansk. Y Putin ya no tiene ganado ni los territorios que anexionó en una maniobra condenada por todo el mundo. Según la información que comienza a circular, los soldados de Kiev ya ingresaron a la ciudad de Totskoye, al noreste de Limán y en camino hacia Kreminaya. De consolidarse esta posición, avanzará hacia Lugansk. De lograr el repliegue ruso en esa zona, el Kremlin enfrenta otra gran humillación. El fracaso en Limán visibilizó una interna feroz dentro de las fuerzas de mando rusas. Ayer, de hecho, el presidente de la República Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, calificó de vergonzosa la situación y pidió a Vladimir Putin que utilice armas nucleares de baja potencia en Ucrania en respuesta a los retrocesos militares. Más de la pesadilla nuclear, la OTAN emitió una alerta por la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod, portador del supertorpedo conocido como arma del apocalipsis. La alianza envió una nota de inteligencia a todos los países miembros. Se teme que Moscú realice la prueba del Poseidón, un proyectil con capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer explosión cerca de la costa para causar un tsunami radiactivo. El nuevo submarino fue botado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Según distintas fuentes extraoficiales, la OTAN teme que su misión sea ahora realizar una prueba del supertorpedo Poseidón, un proyectil con capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua y luego hacer explosión
cerca de la costa para causar un tsunami radiactivo. El torpedo nuclear fue presentado en 2018 por Rusia como la vía para garantizar la supremacía militar rusa, aunque los expertos nucleares han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de los 60. Y yo debo decir que desde la década de los 80, cuando yo era un muchacho, no había tanta noticia sobre armas nucleares como hoy. Y por supuesto la alarma se me va al cielo, se me va hasta el cielo, de verdad. Aterrizan en tanto en Venezuela los primeros turistas rusos. Tras meses de bloqueo aéreo a Moscú, los viajeros llegaron a bordo de un vuelo charter de la aerolínea rusa Norwind, que llevaba meses trabajando para conseguir operar una ruta neutral, evitando el espacio aéreo de Estados Unidos y Europa, según Pegasus Touristic, encargado de ofertar los paquetes turísticos en el país. Un total de 417 turistas rusos arribaron el sábado a la isla de Margarita, en el noreste de Venezuela, después de 7 meses de interrupción de la conexión por las restricciones aéreas impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania. La ruta la elaboró cuidadosamente el turoperador y la Agencia Federal de Transporte Aéreo en Rusia. Y dice Michelle Caballero Palma. Michelle Palma. Rusos en Margarita, Venezuela despunta como uno de los destinos más apetecibles para turistas de todo el mundo. 6:55 minutos. Tenemos que cerrar con esta noticia terrible. Estampida en partido de fútbol deja al menos 125 muertos en Indonesia. Qué malo esto. Además, unas 180 personas resultaron heridas. Los hechos ocurrieron después de que el RMFC hubiera perdido el encuentro ante su principal rival, el Persebaya Surabaya, en Java Oriental. Los videos muestran a los fanáticos corriendo hacia el campo después del silbatazo oficial. En Cuba, en medio de un huracán más fuerte que Ian, sin electricidad, con internet bloqueado y protestas, ya llevamos una semana de protestas en Cuba y una semana también sin electricidad. Las fuerzas del régimen de Irán mataron a 92 personas en la brutal represión a las protestas que estallaron hace 2 semanas. La ONG Iran Human Rights confirmó la cifra. Las manifestaciones comenzaron por la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral. Le está yendo muy mal a los aliados de Maduro en el mundo, ¿no? Le está yendo mal a Putin, le está yendo mal a Díaz-Canel, le está yendo mal a quien manda en Irán en este momento, no sé, Rafsanjani, Rafsanjani es un expresidente, no me acuerdo quién es el que manda en Irán en este momento, por cierto, la hija de Rafsanjani fue detenida en las protestas. Y le está yendo muy mal a Daniel Ortega, aunque no se dé cuenta Daniel Ortega todavía de lo mal que le está yendo. Para cerrar y para terminar, Olga Tañón cantó desde el Poliedro de Caracas, dice: me han callado la boca. La artista ha sido la única que, a pesar de haber sido señalada en el programa de Cabello, se presentó en Venezuela. Es importante recordar que otros artistas como Juanes y Luis Fonsi cancelaron sus presentaciones por haberse sentido amenazados por el gobierno de Maduro. Y a lo mejor lo que hacía falta, bueno, Diosdado Cabello puede hacer un comentario, como puede hacerlo cualquier ciudadano. A lo mejor lo que hacía falta era que alguien como Olga Tañón dijera: no importa lo que diga Diosdado, yo voy a cantar, y cantó. No le interrumpieron, ¿no? 6:57 minutos, que este día, este 3 de octubre, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Día de San Francisco. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 700